Buenas tardes. El día de hoy, 2 de octubre del año 2018, alumnos de la Universidad Privada Tenor Orrego, presentamos un análisis sísmico estático de un edificio con sistema porticado de 1, 2, 3, 4 pisos. El docente del curso de Ingeniería Sísmica es el doctor Jenner Villarreal Castro. Los integrantes del grupo son Diestra García y Orman Luis, quien vendría a ser el coordinador, Juan Soberón María Luisa y quien le habla. Los objetivos del trabajo es efectuar el predimensionamiento de cada uno de los elementos estructurales del edificio. También realizar un metrado de cargas de la edificación por cada piso. Elaborar el análisis sísmico estático de la estructura. El trabajo consiste en la aplicación de un análisis sísmico estático tridimensional efectuado en la edificación con sistema porticado, en este caso destinado para un centro de educación. Para ello se aplicará temas estudiados en el curso, como es el predimensionamiento, la estructuración, el análisis sísmico del edificio, así realizar el diseño correspondiente para la edificación. Datos del ejercicio a trabajar. Nosotros vemos acá el nombre del coordinador. Este es un trabajo personalizado, ya que el ingeniero nos da una lista de elementos, el cual nosotros vamos a tener que trabajar con los datos del coordinador. Por ejemplo, la primera letra del primer apellido de nuestro coordinador es la letra D, el que está en el segundo rango, el cual vamos a trabajar con lo que es colegio o centro de educación, y la planta B, que vemos acá. En el tipo de suelo, usamos la primera letra del segundo apellido del coordinador, que es la letra G, está en el primer rango, vamos a usar un suelo rígido. Ustedes verán que en la planta de tipo B hay L2, L3, L2, L1, L1 y L1 que se repiten en el eje Y 3 veces. Eso lo vamos a hallar con el número de letras del nombre del coordinador. Nosotros vemos L1, que es el número de letras del primer apellido, tiene 7 letras, un máximo de 5, entonces vamos a usar 5 metros para el L1. El L2 es el número de letras del segundo apellido, que es un máximo de 6, cumple con el número de letras del segundo apellido del coordinador, entonces vamos a usar 6 metros. Y para el L3 es el número de letras del primer nombre, el cual tiene 7 letras y nos dan un máximo de 7, vamos a usar una distancia de 7 metros. Para ver el resumen de lo que son los datos del problema, para poder empezar a trabajar, vemos que la ubicación de la edificación está en la ciudad de Lima, que es la capital de Perú. Pero ¿por qué la ciudad de Lima? Porque el ingeniero nos dio en la ciudad donde nació el coordinador. En este caso es en la ciudad de Lima. El uso de la edificación es destinada para un centro educativo o un colegio, como dice aquí en la diapositiva. Es una edificación de 4 pisos con sistema aporticado. La altura de entre piso es de 3.30 metros. El uso de las zapatas aisladas tiene un desplante de 1 metro. La resistencia de compresión del concreto es de 2.100 toneladas metros cuadrados o 210 kilogramos centímetros cuadrados. El módulo de elasticidad del concreto es de 2.173.706 toneladas metros cuadrados. La afluencia del acero es de 4.200 toneladas centímetros cuadrados y el tipo de suelo, como ya lo repetí, es muy rígido. Aquí vemos una gráfica en la que ya vemos el eje longitudinal y el eje transversal. En el eje longitudinal, con la distancia que ya le hemos sacado anteriormente, tenemos el L2 6 metros, 7 metros y 6 metros. En el eje transversal vemos que 5 metros se repite para las 3 dimensiones. En la elevación vemos la altura de entrepiso, que es de 3.30 metros, y la altura del desplante, que es de 1 metro. La altura de la zapata, que más adelante le van a explicar cómo sale, que es de 0.5 metros. Predimensionamiento de elementos estructurales. Lo primero que vamos a hacer es el predimensionamiento de lo que son las columnas. Para hallar las secciones de las columnas, nosotros necesitamos como requisito el peso de servicio, el factor, la categoría en la que se encuentra la edificación. En este caso, nuestra edificación se encuentra en la categoría A. ¿Por qué se encuentra en la categoría A? Porque nuestra edificación es un centro educativo o un colegio que es una edificación esencial. Por esa razón es que se encuentra en la categoría A y nosotros vamos a usar 1.500 kilogramos por metros cuadrados. Otro de los requisitos es el área tributaria.
Nosotros vemos que tenemos columnas esquinadas, excéntricas y centradas. Tenemos un total de 16 columnas. 4 de ellas son las columnas esquinadas, 8 son las columnas excéntricas y 4 son las columnas centradas. En las columnas esquinadas tenemos un área tributaria de 7.5 metros cuadrados, en las excéntricas tenemos de 16.25 metros cuadrados y 15 metros cuadrados. En las columnas centradas tenemos de 32.5 metros cuadrados. Efectivamente, para hallar las secciones de las columnas necesitábamos la categoría, el área tributaria y el factor. El factor en las columnas esquinadas y en las columnas excéntricas es de 0.35 y en las columnas centradas es de 0.45. ¿Cómo hallamos el peso de servicio? Este se halla a través de la multiplicación del área tributaria, de la categoría y del número de pisos. Luego tenemos el área de la columna. Este se halla el peso del servicio entre el factor por la resistencia del concreto, que vendría a ser 210 kilogramos centímetros cuadrados. Acá vemos el lado de la columna. El lado de la columna se saca a través de la raíz cuadrada del área de la columna, el cual vendría a ser la raíz cuadrada de 612.24 y como lado tenemos 24.74. Y como hemos acostumbrado a poner la dimensión de las columnas como un múltiplo de 5, nosotros lo hemos puesto como 25 por 25 sus dimensiones de las columnas. Nosotros vemos acá el cuatro tipos de columnas que tenemos: las céntricas, las excéntricas y las centradas. En la esquina tenemos de 0.25 por 0.25, en las columnas excéntricas tenemos el de 0.40 y el de 0.35, y en la centrada tenemos el de 0.50. Bueno, continuando con el siguiente predimensionamiento, seguimos con la losa aligerada. Para este predimensionamiento tenemos que tener en cuenta la luz libre. En este caso hemos tomado la luz libre crítica, que vendría a ser 7 metros. La sobrecarga, gracias a la norma E020, nos dice que es 250 para aulas en centros educativos, y dividiendo la sobrecarga entre la longitud nos da un resultado de 0,28. Lo hemos redondeado al múltiplo de 5 mayor, vendría a ser 0,30, para calcular el espesor de la losa aligerada. El espesor de la losa aligerada contiene la esbeltez del ladrillo, que vendría a ser de 0.25 más 0,05 metros de concreto que contiene el acero de temperatura. El siguiente cálculo es el de las vigas. Para el predimensionamiento de las vigas vamos a hacer el metrado de cargas. El metrado de cargas consta de la carga muerta y la carga viva. En la carga muerta incluimos el peso de la losa, que es 420 kilogramos, para un espesor de 30 centímetros. El peso del piso nos da un resultado de 50 kilogramos por metro cuadrado, el peso del contrapiso 115. Esto dándonos un total de 585. Este 585 por el combo de 1.4 carga muerta más 1.7 carga viva. En este caso, como es carga muerta, el total lo multiplicamos por 1.4, dándonos como resultado 819 el total de la carga muerta. En la carga viva tenemos el peso de la tabiquería, que es 100 kilogramos por metro cuadrado, la sobrecarga, que ya lo habíamos visto antes, de los salones del centro educativo, 250, y esto dándonos un total de 350 kilómetros por metro cuadrado. Bueno, el siguiente predimensionamiento es el de las vigas, otro elemento estructural de la edificación. Para esto vamos a hacer el metrado de cargas. El metrado de cargas de la carga muerta y de la carga viva. El peso de la losa tenemos que es 420 para un espesor de 30 centímetros. El peso del piso nos dio 50 kilogramos por metro cuadrado, el peso del contrapiso 115, dándonos un total de 585 kilogramos por metro cuadrado. Este 585 kilogramos por metro cuadrado lo multiplicamos por 1.4, que nos da el combo de la norma técnica peruana, y dándonos un resultado de 819 para la carga muerta. Para la carga viva tenemos el peso de la tabiquería, que son 100 kilogramos por metro cuadrado, tenemos la sobrecarga de 250 que habíamos visto anteriormente por ser salones de centros educativos, dándonos un total de 350 kilogramos. Eso lo multiplicamos por 1.7 y la carga viva nos da 595 kilogramos por metro cuadrado. Aquí
tenemos para las vigas principales que están en el eje X, vamos a calcular con la mayor luz, que vendría a ser 7 metros, calculamos la carga última, que vendría a ser la suma de la carga muerta con la carga viva en toneladas, que nos sale 0,141, y con estos datos vamos a calcular el espesor de la viga. La longitud libre entre 4 sobre la raíz cuadrada de la carga última. Esto nos da como resultado que el espesor es 0,66 y el ancho es de 0,33. Redondeándolos al 5 múltiplo más cercano, en este caso le hemos puesto 0,65 y 0,35 para la base. En las vigas secundarias que están en el eje Y tienen una distancia, las 3 de 5 metros, igual la carga última de 0,14 toneladas por centímetro cuadrado, y dando esto, operando, haciendo la misma fórmula de acá, nos da que el espesor es de 0,47 y la base de 0,24. Aproximándolo al múltiplo de 5 superior nos da 0,5 metros por 0,25. Bueno, ahora vamos a uniformizar las columnas para mejorar nuestro diseño arquitectónico. En este caso, la norma nos dice que la rigidez de la columna sobre la rigidez de la viga tiene que ser mayor o igual a 1.2. Para que esto cumpla, tenemos que uniformizar las columnas con una medida de 0.60 por 1.060 por 0.60. Esto da un resultado de 1.35, por lo tanto nos cumple según la norma. El otro elemento estructural para predimensionar son las zapatas. Para predimensionar las zapatas aisladas, el ingeniero en clase nos dijo que el espesor mínimo del solado debería ser 10 centímetros en lugares sísmicos. Como estamos en la zona 4, tenemos que usar los 10 centímetros como mínimo. Y la altura de zapata. También tenemos la altura del desplante, que ya lo habíamos dicho anteriormente, que es 1 metro. Necesitamos unos factores también. Como el suelo es muy rígido, la altura de la zapata es 40 centímetros, más los 10 centímetros del solado nos va a dar una altura total de 50 centímetros, como vemos acá en el cuadro. El tipo de suelo, el factor K, lo calculamos gracias a que lo habíamos visto anteriormente también, que el suelo donde estamos haciendo la edificación es muy rígido, dándonos un valor de 0.90. El tipo de suelo, como es suelo muy rígido, la capacidad portante del suelo tiene que ser mayor a 3. En este caso hemos elegido una carga admisible de 3.5 del terreno, el K que habíamos visto acá 0.9, la resistencia del concreto de 210 y los números de piso 4. Bueno, acá en el cuadro vamos a hacer los siguientes cálculos. Tenemos que las áreas tributarias de las columnas esquinadas, las áreas tributarias de las columnas excéntricas y las áreas tributarias de las columnas centradas. Estas áreas tributarias las multiplicamos por 2.500 kilogramos por centímetro cuadrado de la categoría A, que ya lo habían explicado anteriormente, por el número de pisos, dándonos el peso de servicio. Este peso de servicio lo dividimos entre el factor K, que es 0.9, por la carga admisible, que le habíamos colocado a 3.5, y podemos calcular el área de la zapata en centímetros cuadrados. Esta área de zapata le sacamos la raíz cuadrada y nos dan zapatas cuadradas de 120 por 120 en las entradas, 180 por 180 en excéntricas y 170 170 también, y en las entradas de 250 por 250. La altura de zapata está acá, 40 centímetros más los 10, como ya lo había hecho anteriormente, 50 centímetros en total. El siguiente paso para poder hacer el cálculo y análisis de la edificación es hacer el metrado de carga, cada peso por piso. Para esto hemos empezado por el piso 4, el piso superior. Mi compañero ya les había dicho que las columnas en cantidad eran 16, el peralte y el ancho es de 0,60 por 0,60, ya uniformizando las columnas, y la altura entre pisos es de 3.30. El peso del concreto es 2.400 kilogramos por metro cúbico, y haciendo la multiplicación de todo nos da un total de 45.619.20.
Este cálculo de aquí, ahora vamos a hacer el cálculo de las vigas principales. Las vigas en el eje A y en el eje B, entre el eje A y el eje B, la distancia es de 5.40. El de la viga es de 0.65 por 0.65 en las vigas en X, en las vigas en Y es de 0.45 por 0.25. Esto de acá se repite para el eje C y el eje D, tienen la misma distancia, 5.40, 5.40, las mismas dimensiones, solamente varía acá en el eje B con el eje C, la dimensión el ancho de la luz libre es de 640 y multiplicando también por el peso del concreto nos da estos resultados de acá. Estos resultados de acá hacemos una suma, damos un total de 97.740 toneladas. Luego de esto vamos a hacer el peso de la losa aligerada, los paños entre A y B y los paños entre C y D son 6 paños, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Multiplicamos por el ancho de cada paño, que es 540, por su largo, que es 440. Esto dándonos, y el peso también multiplicamos por el peso de la losa, que vendría a ser 420, debido a que es una espesor de 30 centímetros, dándonos un total de 59.875. Lo mismo hacemos para el paño del eje B, C lo hemos puesto aparte debido a que tiene una mayor longitud en el ancho, 640. La cantidad es 3 también, es 3 y bueno, nos da este resultado. Luego de eso vamos a hallar la carga viva. Para la carga viva necesitamos el ancho total, incluyendo las columnas, vendría a ser 19.60. Necesitamos el largo total también, incluyendo las columnas, de 15.6. Es un solo paño, multiplicamos por 100, que vendría a ser la carga para techos, 100 kilogramos por metros cuadrados, damos un total de 30.576.00. Este valor lo multiplicamos por 0.25, que vendría a ser la carga sísmica, dándonos 7.644 toneladas. Ahora, luego de esto, sumamos este peso de acá, que nos había salido de las vigas y columnas, sumamos los pesos de los paños, de los dos paños, más el peso de la carga viva, dándonos un total de 103.000.80. Bueno, siguiendo con el siguiente piso, ahora son los 2 y 3. Lo hemos separado debido a que el espesor de la losa ligera es 0.25. El resto de cálculos es igual, solamente va a cambiar la carga viva en la parte del peso, ya no va a ser 100 kilogramos porque es para techo, sino es para carga viva, 250. Esto, haciendo los cálculos, nos da un resultado de 179.405.83 toneladas. Para el piso 1, la carga viva, la losa aligerada, también el paño vamos a variar a 30 centímetros, haciendo que el peso sea 420. Y vamos a variar también acá en la columna. La altura vendría a ser, según la elevación, la altura del entrepiso más el desplante, que es 1 metro, entonces nos da 430. Esto cambiando el valor acá del peso de la columna para el primer piso. Luego, haciendo la siguiente operación, nos va a dar un peso total de 226.054.80 toneladas. Continuando con la exposición, bueno, vamos a hablar sobre la excentricidad accidental. La excentricidad accidental es uno de los parámetros fundamentales para realizar el análisis sísmico-estático. Bueno, la excentricidad accidental va a ser en los dos ejes. Será 0.05 veces la dimensión de la longitud, que es perpendicular al eje. Por ejemplo, en el eje X se multiplicará 0.05 por la longitud del eje X, incluyendo nuestras columnas. En este caso es 19.6, que nos da 0.98. Lo mismo realizaremos en el eje Y, 0.05 por la longitud, incluyendo las columnas, que es de 15.60, que nos dará una excentricidad en el eje Y de 0.78. Como vemos aquí en la imagen, tenemos el centro de gravedad. Si al centro de gravedad le sumamos la excentricidad en X y le sumamos la excentricidad en Y, nos da el centro de masa en cada piso de la edificación. El periodo fundamental. El periodo fundamental está representado por la letra T.
es igual a la altura visible de la edificación sobre un coeficiente del periodo, para hallar el periodo. El periodo en X va a ser igual al periodo en Y en este caso nosotros utilizaremos nuestro coeficiente de 35, ya que nuestro edificio es un pórtico de concreto armado. Aquí vemos nuestra edificación, una elevación de nuestra edificación. Como vemos, la altura visible HN no va a incluir el desplante. En este caso, nuestra altura visible es de 13.20 metros. Por lo tanto, nuestro periodo sería igual a 13.20 sobre nuestro coeficiente 35, que nos da un periodo fundamental de 0.377 segundos. El factor de ampliación sísmica. Este factor de ampliación sísmica se interpreta como la aceleración de nuestro edificio con respecto al suelo. Entonces, vamos a tener en cuenta nuestros parámetros de suelo. Tenemos los tipos de suelo. Tenemos el S0, S1, S2 y S3. En nuestro caso nos encontramos en el S1, ya que nuestra edificación se realizará en un suelo muy rígido. Entonces, para suelos muy rígidos tenemos dos factores, el 0.4 y el 2.5. Ya, en nuestro caso, como vemos en la gráfica, nuestro coeficiente de ampliación sísmica va a ser igual a 2.5. ¿Por qué? Porque nuestro periodo fundamental, que lo hallamos anteriormente de 0.3775 segundos, es menor que nuestro factor de lugar, que en la gráfica anterior nos dio 0.4. Por lo tanto, en nuestro caso será 2.5. Ya, la fuerza cortante en la base es otro parámetro importante. Aquí tenemos que la cortante es igual al factor de la zona por el factor de uso, por el coeficiente de ampliación sísmica, por el factor de suelo, por el peso total de la edificación sobre el factor de reducción sísmica. Para hallar, en primer lugar, el factor de zona. Como sabemos, nuestro edificio se encuentra ubicado en la ciudad de Lima. Por lo tanto, nuestro factor de zona es la zona 4, que nos indica un Z igual 0.45. El factor de uso o importancia. Aquí recurrimos a la norma y según la categoría de nuestro edificio, que se encuentra en la categoría A, como ya se ha mencionado anteriormente, que es un edificación esencial, tiene un factor U de 1.5. Coeficiente de amplificación sísmica, ya lo hemos calculado anteriormente y nos dio que era 2.5. El factor de suelo. El factor de suelo va a depender de la zona y del tipo de suelo. Como ya hemos verificado, nuestra zona es la zona 4 y nuestro suelo es muy rígido, por lo tanto es un S1 y nuestro factor de suelo sería 1. El factor de reducción sísmica. En nuestro caso sería 8, el R0, ya que nuestro edificio es aporticado, nuestro edificio es regular en la altura, por lo tanto nuestro coeficiente IA es igual a 1, nuestro factor de irregularidad en planta es 1 y el peso total de la edificación que se realizó en el metrado de cargas nos dio un total de 785.63 toneladas. Ya como aquí vemos, tenemos un resumen de todos los resultados del factor de zona, que es 0.45, el factor de uso, que es 1.5, el coeficiente de amplificación sísmica 2.5, el factor de suelo 1 y el peso total de la edificación. Entonces, con estos datos ya podemos hallar nuestra cortante. Al operar, nos da que la cortante es de 165.719. Ahora, con la cortante podemos realizar lo que es la distribución de la fuerza sísmica en la altura, que viene a ser nuestro coeficiente alfa
por el cortante. Ya, el coeficiente alfa. Para hallar el coeficiente alfa es necesario saber la rigidez. Y para hallar la rigidez tenemos que comparar nuestro periodo fundamental. Nuestro periodo fundamental era menor que 0.5, por lo tanto nuestra rigidez va a ser igual a 1. Aquí en este cuadro están todos los pisos de la edificación, el peso respectivo de cada piso, la altura de entrepiso, el acumulado y la sumatoria de la multiplicación del peso por el acumulado para hallar nuestro alfa. Aplicamos la fórmula y nos da que en el piso 1 nuestro alfa es de 0.117 y así consecutivamente con los demás pisos. Entonces, para hallar la fuerza, como ya lo dije, tenemos que multiplicar el factor alfa por el cortante. En la de piso 1 tenemos una fuerza de 19.449 que será igual, la fuerza en X va a ser igual a la fuerza en Y. Continuando con la exposición, como ya hemos calculado los factores sísmicos, tenemos las dimensiones de las vigas y columnas, tenemos la excentricidad para calcular el centro de masa de la edificación, pasamos al programa SAP 2000. Aquí ya vamos a asignar todas las medidas de las columnas, de las vigas. Tenemos acá el centro de masa. Hemos asignado el material del concreto 210 y vamos a proceder a correr el programa. Para esto nos vamos acá al Run Analysis, le damos clic aquí y le ponemos en Run Now. Bueno, el programa acá lo vemos ya animado, cómo se va a desplazar. Esto es nuestro real y esto es con nuestras fuerzas sísmicas calculadas. Nos vamos a este lado de acá y lo que nos pide el doctor Jenner Villarreal es que tenemos que calcular, ver el desplazamiento en los nodos A y D y en el nodo C y B. Teniendo ya los desplazamientos en cada piso, vamos a poder calcular la distorsión para el nodo A1 y el nodo A4. Y luego de esto, teniendo las distorsiones, sacamos un promedio. Con este promedio vamos a comparar con lo que nos indica la norma. La norma nos dice que tiene que ser menor o igual a 0.007 para que cumpla. Si es mayor, no nos va a cumplir, como nos dice acá. Nos vamos al programa, vamos a este plano de acá y vamos acá. Vamos a darle a Show Undeformed Shape para que nos indique el piso en que estamos. Bajamos hacia el primer piso, que es el 3.3 metros. Nos vamos acá a la opción de aquí, del Frames. Nos vamos a Frames. Vamos acá a desplazamiento en X. Tiene que estar en Axial Force. Acá le ponemos Show Values y le damos a aplicar OK. Luego de haber hecho esto, para poder ver los desplazamientos, nos vamos a toneladas fuerza por milímetro, ya no en metros. Y por último nos vamos acá a Show the Fork Shape, le vamos a dar a DX, le vamos acá a War Shadow para que nos muestre cómo estuvo antes de las fuerzas, de haber aplicado las fuerzas sísmicas. Aplicamos y le damos OK. Como vemos, aquí tenemos en plomo el estado natural del edificio y aquí vamos el estado después de haber aplicado las fuerzas sísmicas. Entonces nos acercamos al nodo de acá, le damos clic derecho y tenemos que ver el primer elemento, el primer join, 1 para la traslación, que es 28.64. Eso de ahí lo tenemos que ver aquí en el desplazamiento del nodo A1, 28.64. Como vemos acá, nos da en nuestro cuadro Luego de haber calculado para el primer piso el nodo A1, hacemos el mismo procedimiento para calcular el segundo, tercer y cuarto piso. Luego nos vamos a
ver el nudo A4 aquí en el programa. Vamos a ver que en el A1 nos dice 2864, como ya lo habíamos dicho, y ahora en el nudo A4 nos dice 33.69. Ese valor lo colocamos acá en la tabla, 33.69, y hacemos lo mismo para los siguientes pisos. Luego de tener los desplazamientos de todos los pisos en los nudos A1 y A4, calculamos la distorsión. Para calcular la distorsión debemos restar el desplazamiento del piso superior menos el piso inferior, y eso lo dividimos entre la altura entre piso, que vendría a ser 3.3, pero tenemos que convertirlo a milímetros, lo multiplicamos por 1000. Eso nos da un resultado de 0.04. Lo mismo para el 0.06, hemos tenido que haber hecho la resta del tercer piso con el segundo piso, y para el 0.07 el segundo piso con el primer piso. Para el último resultado debemos hacer la resta igual del segundo con el primer piso, pero la distancia ya no vendría a ser 3.3 como en los otros pisos, sino ese 4.3. Le sumamos el desplante e igual le multiplicamos por 1000 para convertirlo en milímetros. Ya calculado la distorsión acá, también hacemos lo mismo para el nodo A4. Calculamos la distorsión y hacemos un promedio por cada piso. Por ejemplo, 0.04 más 0.04 entre 2 nos da esto. Igual para el siguiente piso, para el siguiente piso, para el primer piso. Eso de acá lo comparamos con lo que ya había hecho anteriormente la norma. Bueno, casi nos cumple el primero, en el cuarto piso, en el tercer piso, en el segundo piso no nos cumple, y en el primer piso sí nos cumple. Entonces, esto vendría a ser los cálculos para el sismo en X en los nodos A1 y A4. Ahora, esto es en el nudo D, es el nudo A, el nudo B, el nudo C y el nudo D. En el nudo D es lo mismo que en el nudo D A4. El nudo D4 va a salir lo mismo que el nudo A4, por lo tanto se repite, igual que el nudo A1 se repite igual que el D1. Vamos a ver aquí que se repite. Acá nos salía 2864, en el anterior también 2864. Hacemos el mismo procedimiento y vemos si cumple o no cumple con la norma, la distorsión. Bueno, ahora pasamos al sismo en Y. Para el nudo A1 igual, para el sismo en Y tenemos que dar acá en XZ y le damos acá en XY igual, cambiamos acá en frames, tenemos desplazamiento en Y, vamos a aplicar, ok, vamos acá también desplazamiento en Y, aplicar y ok. Bueno, aquí nos va a mostrar la edificación sin deformar y aquí la edificación deformada. Hacemos clic aquí y ahora nos fijamos en el segundo elemento de traslación. Ahora nos sale para el primer piso nos sale que es un desplazamiento de 34.78. Eso lo tenemos que ver acá en nuestra tabla. 34.78 para el primer piso. Lo mismo hacemos para el piso superior. Para el piso superior nos sale 72.55, como observamos acá, y ya, y así sucesivamente. Para la distorsión en Y ya no se va a comparar con el superior, sino en el eje, ya no se, o sea, para el sismo en X se comparaba el eje A de acá abajo, el A1 con el A4, sino ahora para comparar las distorsiones se hace con el eje A y con el eje D, porque aquí vemos la diferencia de desplazamientos. Entonces nos vamos acá y aquí está el desplazamiento en el nodo D1. En el nodo D1 para el primer piso bajamos, hacemos el clic derecho y nos sale 51. Eso también lo colocamos acá en la tabla.
Ahora para calcular la distorsión hacemos el mismo procedimiento, hacemos la resta de los desplazamientos del piso superior con el piso inferior, dividimos entre la altura por 1000 y nos da la distorsión. Sacamos un promedio de acá entre las dos distorsiones y vemos si nos cumple. En este caso no cumple en ninguno. Igual hacemos para el nudo A4, este nudo de acá, con este nudo de acá, va a ser lo mismo que los de abajo, entonces nos va a salir lo mismo, tampoco nos cumple. Luego de haber calculado los desplazamientos, las distorsiones y ver si nos cumple o no con la norma, pasamos a llenar el cuadro de fuerzas internas en la fuerza axial, la cortante y los momentos para cada sismo respectivamente, en el X y en el Y. Nos vamos al plano XZ como nos indica acá para ver el sismo en X. Nos vamos al plano XZ y nos vamos acá a frames. Acá está el sismo en X, le damos en axial y le damos en show values. Le vamos a aplicar y ok. Entonces vamos a ver en qué piso está la mayor fuerza. Está en el primer piso como podemos observar y buscamos la mayor. Este es el tercer piso, tiene 19, el segundo piso 20.56, en el primer piso nos arroja 20.81. Ese valor lo colocamos acá en la tabla. Seguimos para el eje de la cortante. Para la cortante también va a ser en el plano XZ y nos tiene que botar un valor de 12.24. Nos vamos acá, nos vamos en frames, vamos a shear 2.2, aplicamos y ok. Vemos que acá está 11.55, 12.24 y 11.09. Entonces nos quedamos con el 12.24 que vendría a ser la fuerza en el segundo piso. Aquí está. Ahora para momentos hacemos el mismo procedimiento, frames y nos vamos al momento 3.3. Aplicamos y le damos ok. Esto lo vamos a convertir en toneladas metros y vamos a ver que valores máximos, vemos que es 31.43, 26, 28. Entonces el valor máximo es 31.43 y se da en el segundo piso, 31.43 como vemos acá. Ahora para el sismo en Y hacemos el mismo procedimiento, frames, solamente cambiamos acá el sismo en Y, le damos en axial, le damos a aplicar y ok. Vemos que la mayor fuerza está en 24.23 como observamos acá. Ese valor lo colocamos acá y así sucesivamente hacemos lo mismo, ¿no? Cambiamos acá igual para el momento, pero la cortante y el momento ya no sería en el plano XZ sino en el YZ. Cambias en el YZ aquí y hace lo mismo, ¿no? Cambias acá, vas a frames, pones el shear 3.3, ya no es shear 2.2, aplicas y ya. Y para momentos ya no es momentos 3.3, sino es momento 2.2. Y listo, esos valores los valores mayores los colocas acá en el cuadro. Luego de haber completado los cuadros que nos indicó el ingeniero Jenner para saber si es que nos cumple o no según la norma, podemos concluir de que la edificación en el sismo en Y no va a aguantar, se va a deformar más de la cuenta debido a que no cumple con la norma, es mayor a 0.007. Vemos que para el sismo en X sí cumple en la mayoría de los casos, pero igual, a pesar de todo, como grupo hemos concluido de que la edificación debe cambiar sus dimensiones en sus elementos estructurales, como las columnas, vigas, etc. Y que también una de las razones por las cuales ha tenido esa deformación excesiva es debido a que el doctor nos ha como que propuesto dimensiones ya según nuestros apellidos, nombres. Entonces la longitud libre de los paños de las losas son 6-7 metros, que es demasiado para edificaciones en Lima, donde es un lugar propenso a sismos mayores a 5 grados Richter. Entonces
Eso debería ser una de las razones principales por las cuales la deformación fue mayor a la debida. Entonces, concluido todo este trabajo, agradecemos al ingeniero por sus enseñanzas y por habernos enseñado el SAP también. Gracias.